stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. En Caput Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes a Caput que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Intendente Lucas Gui. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Todas las voces. Soberanos, la mirada siempre al frente, la neurona siempre atenta y la sonrisa luminosa. Maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Conducción: Alejandro Mosquera, Dina Feller y Lucía Díaz. Columnistas: Horacio Robelli y Jorge Elbaum. Con invitados e invitadas de lujo. En Caput. Maldición, va a ser un día como los demás. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes... Buenos días, acá estamos con nuestro programa de Soberanos, las voces soberanas. ¿Cómo anda, Dina? Yo estoy muy bien. Tuve una semana, como todo el mundo me imagino, agotadora. Sí, terrible. ¿Y vos cómo estás, Ale? Cansado, pero bien. Cansado porque actividades ayer, importante hasta las... Tuve un reencuentro con mis compañeros de facultad. Mirá vos. Del año... No te queremos preguntar. No pregunté. Mejor no todos ahí, todos abogados de distintas etapas. Uh-huh. Y la verdad que me llevé la sorpresa de cuando entraba todos preguntaban por Soberanos, las posiciones, bueno, todo que lo vamos a ir charlando durante el día. Me sorprendió bastante eso.
¿Cómo te siguen tu trayectoria tus compañeros? Mis amigues Y tus de la amigues, Facu. sí. Sí, bueno, hoy tenemos un día bárbaro, Dina, un programón. Un programón. Como siempre vamos a tratar de ir a fondo en los temas, tratando de sacar la cáscara de los ruidos a veces de los debates y tratar de profundizar todo lo que podamos. Y hacer que todo entre en 3 horas, lo cual es todo un desafío. Es un desafío. Pero acá vamos. Y además a los soberanos, como siempre les comentamos una cosa, en la preproducción, o antes de entrar, charlamos con Dina. Entonces siempre decimos, ¿cómo hablamos los soberanos? Porque nos gusta hablar mucho. Y yo qué te digo siempre, Ale, sí, que sos larguero, sí, que la haces muy, muy lunga y que hay que hablar menos, porque además nosotras queremos hablar menos para escuchar más. Y esa es nuestra tarea también en la radio, no solo que ustedes nos escuchen a nosotros, sino también escucharlos a todas y a todos ustedes. Por eso, no dejen de mandarnos mensajes de WhatsApp al 116-516-4446 y seguirnos en las cuentas de redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook en la www.radiocaput.com, y además, si nos ven en el canal de YouTube, nos pueden escribir mensajes abajo que vamos a leer al aire. Bueno, bárbaro. Hoy vamos a tener un programa. La primera parte del programa va a ser una conversación coral que vamos a tener con Alicia Castro. ¿Coral por el color rojo? También. Bueno. Alicia Castro, nuestra compañera y dirigente de Soberanos, Gabriel Mariotto también, dirigente de Soberanos. Vamos a estar con Alejandro Olmos. Ustedes, después lo presento mejor cuando aparezcamos ya, pero Alejandro es el director del Observatorio de la Deuda Pública, además de un abogado que sigue los temas de la deuda externa, y también con Maximiliano Rusconi, muy conocido porque es mediático, es un abogado, es catedrático de Derecho Penal y Procesal. Vamos a conversar con los cuatro, por un lado, las posiciones soberanas, la actualidad, diversas cuestiones. Más adelante nos vamos a tener, como siempre, a Robelli, esta vez hablando de... Qué bueno, tengo un montón de preguntas para él. Quiero Sí, saber todo de los yuanes esta semana. Bueno, y vamos a charlar ahí también las negociaciones con el fondo, que es esta historia que nos están vendiendo. Bueno, es toda una opinión eso que acabo de decir. Bueno, vamos a conversar esos temas, Dina, ¿te parece? Vamos a darle entrada ya a Alicia Castro y a Gabriel Mariotto. ¿Me escuchan? Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alicia? Gaby, ¿vos me escuchás? ¿Gabriel? ¿No me escucha, Gabriel? Bueno, ya va a aparecer Gabriel. Y le pregunto a la producción si ya están ahí tratando de localizarlo por celular a Alejandro Olmos. Paciencia, amigo, que estamos con Alicia, que yo también quiero saludarla. Hola, Alicia, buenos días. Bienvenida. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Coral más bien refiere a un canto, ¿no? Más que al color. Sí, claro. Me parece que eso es lo que quiso decir Alejandro. Alejandro Olmos está pidiendo que lo llamen por teléfono porque no puede entrar de otro modo. Así que... Ya lo tenemos a Olmos. Está en línea. Ya está en línea Alejandro. A mí me gustaría que primero, si ustedes, para situarnos, ya que dicen que como todos ha sido una semana agotadora, me gustaría mucho que puedan leer la declaración de Soberanos respecto a estas elecciones. Sí, en un segundo ya comenzamos esa parte, Alicia, no te preocupes. Alejandro Olmos, te saludamos, ¿estás acá? ¿Nos estás escuchando? Acá estoy. ¿Cómo andás, sí, Ale? Por supuesto, encantado de estar con ustedes. Bueno, un gusto tenerte en nuestro programa. Bueno, vamos a empezar el debate. Le estaba viendo si Gabriel Mariotto está ya en el Zoom, pero arrancamos entonces. Acá estoy, Ale. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Todo bien? Bueno. Hola, muy Gabriel, bien, ¿cómo estás? Bueno. Un gusto escuchar a Alejandro, a Alicia, a Lucía, a Dina, por supuesto a vos, Ale, y compartir reflexiones. Bueno, vamos a tratar de hacer esta conversación coral donde nos escuchemos, tengamos en cuenta lo que conversamos, los tiempos de la radio, como son. Pero vamos a empezar con Dina para situarnos en el tema central, la posición de Soberanos, que la hizo en un documento que es público sobre la situación actual
que está girando en todos los medios, en los grandes medios, ha aparecido mucho. Y si yo quiero leer ese documento, ¿dónde lo puedo encontrar, Ale? Lo primero, síganos en el Twitter de Soberanos, porque ahí está. Yo se los recomiendo una cosa, además de leer la posición actual, lean que ahí también está colgado el Plan de la Patria. Porque con el Plan de la Patria se entiende a Soberanos, ¿no? Porque se entiende los nudos de los problemas que nosotros estamos planteando. Vamos lo vamos a leer también coralmente con Dina. El documento empieza con: detrás del retorno del fascismo hay una revolución fracasada. Es una frase de Walter Benjamin. Soberanos no acompaña la candidatura de Sergio Massa, no se confronta a la derecha con políticas ni candidatos de derecha. Creemos que hay una errónea caracterización del momento actual. Confluencia de crisis del sistema económico, desmoronamiento de las democracias, emergencia climática y al borde de una guerra nuclear. Hay un nuevo orden mundial en disputa y nuestra región es ahora el epicentro de este conflicto. El gobierno de Fernández Massa ha colocado a la Argentina irresponsablemente bajo la hegemonía de Washington y a favor de la OTAN. Se propone como presidente de manera abrupta e inconsulta con quienes integramos el frente e ignorando las demandas de nuestro pueblo, a quien como superministro hoy cogobierna con el FMI y no logra contener la inflación, permitiendo que se pulverice el poder de compra de las trabajadoras y trabajadores activos y jubilados. Massa alienta y profundiza los acuerdos extractivistas con quienes pretenden apoderarse de nuestros bienes naturales y recursos estratégicos. No olvidamos que Massa permitió a Macri el resarcimiento de los buitres. Fue socio de Gerardo Morales, el carcelero de Milagro Sala, y celebró públicamente la autoproclamación del golpista venezolano Juan Guaidó. Recientemente legalizó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la cooperación entre Macri y el fondo para que la oligarquía fugara la plata de la Argentina. En lugar de auditar y cuestionar la deuda, promueve un ajuste brutal para pagar la usura. Lamentamos que Soberanos no haya podido participar en pasos abiertas. El Frente Unión por la Patria estableció un reglamento restrictivo, elevando el piso de integración de las minorías y exigiendo avales de la totalidad de los partidos que integran el Frente, imposibilitando la participación de los sectores que quisiéramos participar de una interna plural y democrática. La Junta Electoral habilitó una sola lista alternativa al presentar exclusivamente candidaturas de presidentes y vices sin listas propias en otras categorías. Desde Soberanos apoyamos la candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires de los compañeros Axel Kicillof y Verónica Magario, que son coherentes con los derechos y las aspiraciones de nuestra base electoral. Por nuestra parte, seguiremos impulsando el Plan de la Patria y militando el reclamo permanente por una soberanía integral. Somos antiimperialistas y radicalmente ecologistas, y no admitimos que se preserve el orden neocolonial. Alentamos la conformación de un frente con todas las fuerzas de izquierda, peronistas y progresistas que quieran formar un nuevo acuerdo popular, ecológico y social. Bueno, hasta aquí la declaración de Soberanos. A ver, les propongo a la mesa esta coral que estamos teniendo hoy en el programa, si podemos empezar con Alejandro Olmos, para poder situarnos después y comprender un poco más por qué es la preocupación de Soberanos. Te voy a presentar, Ale, es historiador, es investigador, es especialista en la deuda pública. Alejandro, además, Olmos Gaona es denunciante del proceso de endeudamiento ante la Justicia Federal, es profesor honorario de la Cátedra de la Deuda Externa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, bueno, y muchos etcétera, pero me parece que con eso está. ¿Por qué queremos empezar con vos y con Dina, con Alicia, vamos a hacerte algunas preguntas importantes? Para saber el estado de la deuda pública en la Argentina y los trabajos del observatorio que vos dirigís junto con la Universidad de La Punta de San Luis, ¿cómo ves el cuadro de la situación de la deuda pública? Y ahí comenzamos, y Alicia, metete todo lo que tengas que meterte en las preguntas de interrogatorio
cuestionamientos, todo lo que quieras hacer durante este momento que le damos a Alejandro Olmos. De paso ya le damos entrada, le estoy mirando al productor, a Martín, por Maxi Rusconi. Está Maxi enganchado. Maxi, ¿nos escuchás? Sí, acá estoy. Bueno, bárbaro. Entonces seguimos con Ale Olmos. Alejandro. Hola, bueno, mira, una de las cosas que me llaman la atención de esta candidatura de Massa, que parece que es el salvador de la patria, es que va a ser algo distinto a lo que ya ha hecho. Se supone que si Massa tiene un programa para ser como presidente, lo tendría que haber hecho desde que es ministro en el mes de agosto. Y los índices que demuestran lo que hizo desde agosto son extremadamente preocupantes y ponen en evidencia lo que ha sido Massa. Primero, es decir, mentir descaradamente y tratar de decir cosas que no se concretan. Hace 3 días dijo, en horas tenemos el acuerdo con el fondo, y por supuesto el acuerdo no existió porque ha tenido que pagar con derechos especiales de giro y con yuanes la cuota que había que pagarle al fondo, esperando que ahora el fondo le vuelva a entregar plata a través de nuevas negociaciones que vamos a ver qué va a pedir el fondo, por un lado. Por otro lado, más allá de los discursos, Ale, y de todas estas cosas que se dicen, hay que ir a los hechos objetivos. Martín Guzmán, cuando se fue, había un promedio inflacionario muy elevado, pero ni remotamente parecido al de la gestión de Massa. Desde que Massa es ministro, la inflación trepó en conjunto casi un 70%. En abril fue del 8,4%, en mayo del 7,8%, y cuando bajó al 7,8% dijeron, uy, bajó un poquito menos, pero ¿realmente tienen idea de lo que es el 7,8% o el 8,4%? Por un lado. Por otro lado, cuando Massa asumió como ministro en agosto, el Banco Central tenía LELIQ emitidas por 7 billones de pesos a una tasa de interés del 69%, que era un disparate ya. Pero bueno, el señor Massa, con su amigo Pese, han subido las LELIQ de 7 billones a 16.284.000 millones, al 97% que anualizado da una tasa del 153, lo que obliga al Banco Central a pagarle a los bancos, que son los que compran, 1 billón de pesos por mes. Esa es la realidad que los discursos de Massa no pueden ocultar. Y respecto a la deuda pública, cuando se fue Martín Guzmán, la deuda llegaba a 370.000 millones de dólares y ahora, al 30 de mayo, está en 398.832 millones. Esa es la realidad del señor Massa, además de los índices de inflación, de que cuando él asumió la pobreza estaba en el 37,8, casi el 38, ahora está más del 41. Esa es la realidad de Massa, que yo no sé cómo se atreven algunos a sostener que él va a cambiar la Argentina en caso de ser presidente. Perdón, Alejandro. Como nosotros nos gusta hacer pedagogía política, porque creo que nos importa muchísimo, porque esto se trata del dinero de los argentinos, no es el dinero ni de Guzmán ni de Massa, es el dinero de los argentinos, que en cambio va a los bancos. ¿Podrías explicar a todos nuestros oyentes qué son las LELIQ y por qué el acuerdo con el fondo que pide que las tasas de interés suban es inflacionario? Bueno, el tema es que la LELIQ es una cosa que arrancó durante la gestión de Duhalde en el 2002 fundamentalmente. Fue una edición de remes del ICO para tratar de compensar una serie de operaciones del Banco Central. Y esto empezó tímidamente, era una manera de esterilizar la emisión monetaria. O sea, se emitía, y para evitar que la emisión monetaria causara un efecto inflacionario grande, se emitían letras, en ese momento eran LEBAC, letras del Banco Central. De esa manera, lo que se emitía por un lado se recogía por el otro para tratar de neutralizar esto.
Y esto tuvo un gran empezó a desarrollarse durante la gestión de Néstor Kirchner, por ejemplo. Había LELIQ había LELVAC emitidas, pero una tasa de interés que no excedía el 23% anual y que además eran a largo plazo, a 300 días, a 280 días. Es decir, era algo que respondía a una lógica del mercado financiero. Pero ¿qué pasa? Cuando viene Macri, esto empieza a cambiar aceleradamente, porque ya no eran letras del Banco Central a 280 días, no, eran cada vez a menor plazo, a 30 días, a 35 días. Y Caputo decide cortar con las LEVAC y las sustituye por las LELIQ. LELIQ son letras de liquidez. Entonces, el gobierno de Macri empieza a emitir, y para rescatar supuestamente, empieza a emitir LELIQ. Y empieza a emitir, y la tasa empieza a subir, y llega durante la gestión de Macri al 70%. Esto facilitaba la fuga, ¿no? Una masa. Es decir, facilitaba que esto facilitaba la fuga de divisas, ¿verdad? Las personas que compraban estas letras luego lo reconvertían en dólares y lo fugaban. Pero además esto tenía que ver con la presión del sistema financiero. El sistema financiero presionaba sobre el dólar y para evitar que el dólar aumentara, emitían LELIQ, subían la tasa y así estaba en un juego. Hasta que, bueno, se va Macri y deja 1.700.000 millones de pesos en LELIQ a una tasa en ese momento del 59-60%. Y viene el gobierno del señor Fernández y las LELIQ empiezan a aumentar, y como te decía, cuando se va Martín Guzmán había 7 billones al 67%. Massa y su gestión han determinado que al 23 de junio, la última cifra informada por el Banco Central, haya 16.286.000 millones al 97, que anualizado da un 153. Esta es una cifra explosiva que determina lo difícil que es no solo la situación del Banco Central, sino la situación de cualquier política monetaria. Porque vos, Alicia, me mandaste un cuadrito y yo escuché que Massa dice que tiene que terminar con el Fondo Monetario. Entonces, claro, me pregunto, ¿cómo va a terminar como el Fondo Monetario? ¿Como lo hizo Néstor? Entonces me pregunto, porque bueno, yo no soy economista, pero soy historiador y conozco minuciosamente las cifras. Entonces, la gente que sostiene semejante disparate se olvida. Néstor asumió y había 7.000 millones de dólares de reservas. Él las aumentó a 27.000 millones de dólares. Por eso, cuando le pagó al fondo, en el enero del 2006, es porque tenía un nivel de reservas de libre disponibilidad que le permitía pagarle los 9.500 millones y quedarse con un montón de plata en el Central. En este momento, el Central está quebrado. El Central tiene reservas que no pueden servir absolutamente para nada porque ya casi no existen, ni mucho menos con este último pago que se hizo ahora. Entonces, hay una realidad abismal. Lo que pasa es que, claro, quieren confundir diciendo, no, como Néstor le pagó al fondo, Massa le va a pagar. Y mi pregunta es, ¿con qué le va a pagar? Este año, de acuerdo al presupuesto 2023, hay que pagar de intereses de la deuda 13.300 millones de dólares. No solo lo que hay que pagarle al fondo, porque al fondo lo que hay que pagarle es con plata que va a dar el fondo. Eso es lo que arregló Martín Guzmán en el 2022, que al fondo se le va a terminar de pagar en el 2025 con plata que nos va a dar el fondo a través de sus políticas, su monitoreo económico, etcétera. Y en el 2025, después que le pagamos al fondo la deuda de Macri, y Macri pasó a la historia, le empezamos a deber al fondo toda esa plata que el fondo nos dio, que sumado lo que le pagamos de la deuda de Macri, más 5.000 millones más que se pidieron, son 50.000 millones a devolver hasta el 2034. ¿Cómo va a pagar Massa esa plata?
Es decir, para resumir, porque evidentemente, primero conceptualmente, políticamente, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Massa es quien durante el gobierno de Macri dio el voto necesario, imprescindible, para que se le pagara a los buitres con usura, ¿verdad? Eso lo recordamos todos. Con gran festejo, hay una foto patética para mi gusto, donde Massa se ríe a carcajadas y lo acompañan otros diputados A Davos. Perdón. Sí, no solo a Davos, pero sino acompañó que a Davos, a Macri. Acompañó a Davos a Macri. Allí Macri dijo por primera vez que este era el nuevo candidato del peronismo, para sorpresa de todos, porque Massa no era peronista, según recuerdo. Yo no tengo el peronómetro, pero la verdad es que fue una sorpresa para todos. Gabriel seguramente tiene el peronómetro y nos puede descifrar esos intersticios de la política. Pero en todo caso, Massa fue quien abogó y movilizó y gestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo que en principio hizo Guzmán, que obviamente es un cuadro del Fondo Monetario Internacional, lo trajeron para eso, y sin discutir la deuda, porque desde Soberanos, cada vez que objetamos alguna cuestión política de envergadura, proponemos una alternativa. Y justamente con vos, Alejandro, que ya llevan, junto a tu padre, Alejandro Olmos, ya llevan 2 generaciones estudiando minuciosamente el tema de la deuda, lo que nosotros propusimos es que el nuevo gobierno nacional y popular, cuestionara la deuda, que fue la deuda más, la suma más importante que otorgó el Fondo Monetario nunca en toda su historia, que cuestionara al Fondo Monetario en la Corte Internacional de Justicia, ya que el fondo había violado sus propios estatutos, dando un stand-by sin garantías, sabiendo que la plata se fugaba, etc. Había varios incumplimientos para que por lo menos el gobierno trabara las tratativas, que no pagara las sobretasas, que es una usura. Las sobretasas es lo que se paga cuando un gobierno se endeuda más allá del tamaño de su economía. Eso evidentemente es corresponsabilidad del fondo. Es decir, había muchas cosas que se auditara la deuda. Presentamos incluso un recurso ante la justicia para que la FIP confirmara si los que fugaran tenían el dinero para adquirir esos fondos, para fugarlos, si los habían declarado, etc. Había mucho trabajo por hacer antes que hacer lo que en aquel momento Amado Udú de Soberanos dijo que eso no era un acuerdo, sino un contrato de adhesión. En fin, Massa fue quien legalizó ese contrato de adhesión, que según dijo el economista Yanis Varoufakis en un encuentro de soberanos, él participaba virtualmente, él dijo, este acuerdo es una conspiración entre Macri y el Fondo Monetario Internacional para que la oligarquía fugue la plata de la Argentina, y sugirió al gobierno en ese momento que pagara, que ofreciera solamente el 50%, o sea que hubiera el 50% de equidad. Sin embargo, Massa agilizó la legalización de esa verdadera estafa y además mintió al pueblo argentino junto con Alberto Fernández diciendo que no iba a haber ajuste. Es obvio que esto se paga con ajuste. Entonces, ¿quién es esta persona que de pronto tiene una transformación casi metabólica, te diría, porque es más que política, tiene una transformación alquímica, metafísica, y se transforma en uno que dice hay que salir del Fondo Monetario Internacional, quien hace 5 minutos abogaba por pagarle al fondo toda la usura. Pero además esto que vos explicás con claridad, que me gustaría repetirlo, ahora está diciendo evidentemente una maniobra de propaganda armada por
por especialistas en propaganda política, está diciendo, voy a salir del fondo, vamos a sacar a la Argentina del fondo como hizo Néstor. Vos nos estás diciendo que lo que hizo Néstor fue pagar 9.500 millones de dólares al fondo, mientras nosotros ahora le debemos al fondo 50.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, varias veces esa cifra, ya sabemos que es impagable. Y además Néstor tenía en ese momento 27.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central de la República Argentina y nosotros ahora tenemos 0 de reserva. ¿Es así, Alejandro? Es tal cual. Además, ¿sabes lo que pasa, Alicia? Cuando Néstor asume, como asume con gran fragilidad de respaldo político, porque había obtenido apenas el 22% de los votos, él se reúne con la gente del fondo y firma un stand-by con el fondo para tratar de tranquilizar el sector externo. Tengamos cuenta que cuando él asume había una deuda de 181.000 millones de dólares con acreedores privados, con fondos buitres, y obviamente con el Fondo Monetario Internacional que estaba presionando junto con otros organismos multilaterales. Ahora, Néstor era abogado, pero también sabía mucho de economía, por eso no podían engañarlo. Entonces, cuando hace el stand-by, al poco tiempo se da cuenta que eso era absolutamente inviable, porque hasta le piden que continuara un proceso de privatización del Banco Nación que había comenzado durante la gestión de Fernando de la Rúa. Entonces Néstor hace dos cosas. Primero, a través de su política, fortalece las reservas y empiezan a aumentar las reservas del Banco Central, porque en ese momento, como la deuda no se pagaba, es decir, únicamente se pagaba con algunos organismos internacionales, es decir, eso significaba una enorme acumulación de excedente que sirvió para que las reservas empezaran a crecer, además que, por supuesto, el Producto Bruto empezó a crecer, es decir, a tasas chinas. Entonces, eso le permitió en el 2005, a fin del 2005, el dinero se pagó en enero del 2006, decir, bueno, suprimimos el stand-by y ahora vamos a liberarnos del fondo. ¿Cómo nos vamos a liberar? Le pagamos todo, adiós fondo, no volvemos más a estas políticas de condicionamientos y de ajustes. Ahora, ¿por qué puede hacerlo? Porque tenía un stock de deuda que le permitía pagarle al fondo y el Banco Central seguir con un gran colchón de reservas internacionales. En este momento, el Banco Central está quebrado, tiene patrimonio neto negativo y no hay forma de disimularlo. ¿Sabés cómo lo disimulan? Porque cuando vos vas al activo del fondo, ahí aparentemente hay un equilibrio. ¿Por qué hay un equilibrio? Porque en el activo ponen 15 billones de letras del Tesoro, que son papelitos, a una tasa de interés inexistente a 10 años de plazo, es decir, son letras del Tesoro que se van a pagar dentro de 10 años, no es activo real de hoy. El activo real de hoy son el oro y las divisas que en este momento están totalmente comprometidas. Entonces, ¿con qué va a pagar Massa al Fondo Monetario cuando tiene vencimientos? Vos me has hecho llegar un cuadrito de vencimientos año a año. ¿Eso qué significa? Que como no le va a poder pagar al fondo, en el 2026 habrá que volver a renegociar, o en el 2028. ¿Y qué significa renegociar con el fondo? Volver primero a estar bajo el control económico del fondo. Y aquí la única alternativa con el fondo, ya sé que es difícil porque además los caballeros del fondo hicieron algo que nunca habían hecho. Para evitar cuestionamientos al acuerdo firmado en el 2022, exigieron que esto fuera legalizado por una ley de la Nación que fue votada, salvo excepciones, por ambas cámaras del Congreso. Entonces, lo que correspondería ser, y eso lo dijo también muy claramente el otro día en un Zoom que estuve con Marco Enríquez Oniminami, el chileno, que dijo, hay que no pagarle al fondo. Entonces acá habría que ver, no pagarle al fondo, hacer el pedido de opinión consultiva que planteamos desde el principio en Soberanos, empezar a investigar a los grandes defraudadores de la Argentina
y a partir de ahí hacer un replanteo general de las cosas. Pero ¿qué pasa? Primero, cuando nosotros en un escrito firmado por vos, Alicia, por Gabriel, por Amado, que se ve que ha perdido la memoria, y por mí, le pedimos a la justicia que identificara a todos los que se habían llevado el dinero si tenían capacidad económica declarada para hacerlo. Después de largas disquisiciones, de pases de mano entre un fiscal y otro, el fiscal Picardi le pidió a la jueza Capuchetti que levantara el secreto fiscal. La jueza Capuchetti todavía está analizando qué hace. Entonces, claro, si nosotros tenemos la complicidad judicial para evitar que los grandes defraudadores no sean identificados, si en este momento gente por ahí de nuestro propio movimiento empieza a colaborar para que las cosas sigan de la misma manera de siempre, si el Fondo Monetario va a seguir presionando para seguir controlando nuestra política económica, es decir, indudablemente la Argentina no va a tener salida, va a tener la única salida que ha hecho siempre: pagar y refinanciar. Pagar y refinanciar. ¿A costa de qué? Del aumento de la pobreza, de la indigencia, de la marginalidad y fundamentalmente de la pérdida total de soberanía. Porque un país soberano no puede estar limitado por un organismo supranacional que cada 24 horas tenés que informarle qué haces, qué no haces, qué moneda emitís, cuánto emitís, y está negociando. Efectivamente, Alejandro, recordamos que Amado Boudou, justamente, cuando estás hablando de olvido, qué terrible el olvido, ¿no? En un país que ha sufrido tanto, que hemos sufrido tanto y que tenemos como lema memoria, ¿verdad? Justicia y democracia. Sí. Y yo agregaría la necesidad de la verdad, ¿no? En esto nos centramos justamente en un encuentro muy grande que tuvimos de presentación de nuestro gabinete, en el cual estás vos, en el cual está Maxi Rujón y tantos compañeros y compañeras, porque no solo tenemos un programa, tenemos personas coherentes con los objetivos de ese programa para presentar y para poner a disposición. Justamente Amado Boudou dijo que que Argentina es un no país, porque las decisiones políticas, económicas, financieras, la decisión de cuánto se paga, dónde se paga, todas las decisiones fiscales se toman a 10.000 kilómetros de la Argentina. Y luego dijo que el gobierno hacía, obviamente estando Massa en el gobierno, que el gobierno hacía una muy mala caracterización cuando destina todo el saldo de las exportaciones a pagar el fondo, porque es una errónea caracterización cuando se dice Argentina tiene todo lo que el mundo necesita, y Boudou dijo Argentina tiene lo que los argentinos y las argentinas necesitamos, y hubo muchos aplausos, ¿no? Ahora, Massa es muy contradictorio, como sabemos, porque por un lado está haciendo esta acción propagandista de que va a hacer lo mismo que Néstor, cuando es casi un opuesto de Néstor, si tuviéramos que buscar antagonismos, y él, por otra parte, tiene una especie de sinceramiento cuando dice que los 3 pilares, cuando dice que su programa, además no presenta ningún programa relativo a cómo va a terminar con la pobreza, relativo a qué hace con la cuestión ambiental, relativo a la nacionalización del litio, relativo a una nueva constitución, es decir, ningún cambio. Él promete 3 pilares: orden fiscal, que como sabemos eso quiere decir ajuste, porque es lo mismo que postulaba, qué sé yo, Cavallo, superávit fiscal, o sea, exportaciones también para pagar deuda, y luego equilibrio cambiario, cuando eso sabemos que eso es un eufemismo para decir devaluación, ¿no? Entonces creo que se va a profundizar el modelo actual de inflación y pobreza. Muchachos, a ver... Claro, lo que pasa... Sí, Ale, por favor. Quería aclarar esto. Es decir, yo creo que más en este momento se esconde tras la figura de Néstor, aunque no tiene absolutamente nada que ver lo que él hizo en su momento,
porque cuando Néstor decide reestructurar la deuda, lo hace bajo una serie de parámetros, primero para bajarla y segundo porque eso le iba a permitir tener un plazo lo suficientemente amplio para ordenar la economía, cosa que hizo. Y por otro lado, además de tener reservas, pateó todo lo que pudo, además de la quita, pateó todo lo que pudo la deuda para adelante. En este momento, lo que está haciendo Massa es puro fuego de artificio discursivo, porque cuando vos contraponés lo que él dice con los datos objetivos que surgen del Ministerio de Economía y del Banco Central, te das cuenta de decir cómo va a ser. Y por otro lado, yo creo que hay una cosa que es más que obvia. Si Massa hasta ahora, desde agosto hasta julio de este año, lo único que ha hecho es que la inflación aumente, que la pobreza aumente, que la letra de liquidez aumente, que la deuda aumente, ¿qué garantías tenemos que en el futuro va a ser algo distinto? No, eso es como cuando Rossi... Perdónenme. Cuando Rossi dice... Perdón, cuando Rossi dice, porque después se me puede ir la comparación, cuando Rossi dice, como vicepresidente, voy a restablecer la ley de medios, acá está el autor de la ley de medios con nosotros, Gabriel Mariotto, dirigente de Soberanos, voy a restablecer la ley de medios. Mariotto le contesta, ¿por qué no la restablece ahora? ¿No? Desde su puesto en el gabinete de este gobierno. No es tan complicado, lo único que tiene que hacer es derogar 2 decretos de Macri y ya tendría la ley de medios encima. Es decir, hay una gran hipocresía de quienes suponen que van a estar en el gobierno y hacer algo distinto ahora que están en el gobierno, ¿no? Es como si hablaran de una oposición. Es muy alienante. Sí. Que por eso creo que la gente está tan confundida como desorientada y como deprimida. Compas, retomo, me parece que esta parte está, porque después tenemos varios temas entre ustedes 4 y nosotros 2 de poder conversar. Entonces lo que queda claro lo explicó excelentemente Alejandro Olmos, de cuál es el nivel de la deuda pública en la Argentina, a qué nos enfrentamos, y decir en este tiempo que vamos a desengancharnos con esa deuda del Fondo Monetario, aparece como una cosa que es una falsedad, y que en realidad lo que se está diciendo entonces es que el grueso de lo que logremos los argentinos con exportación del trabajo argentino es para pagarle al fondo. Partiendo de otra idea, que ya está en Soberanos hace mucho tiempo, es que el fondo no es un prestamista de última instancia en esencia, es quien activa una política para dejarnos siempre endeudados. Con esto que dijo Alejandro, que cuando se vence el pago de la deuda de Macri, nos quedamos con la deuda que se firmó en este gobierno para refinanciar la deuda que nos había dejado la mega deuda. O sea que seguimos el ciclo de endeudamiento. La deuda perpetua. Exactamente. Yo creo que esto es lo que hay que explicarle claramente y ustedes han trabajado mucho en ese sentido. Quiero ir a otro punto para quiero convocarlo a Maximiliano Rusconi en este tema, porque el Plan de la Patria no solamente habla de la economía y de, como dice Mariotto, que muchas veces tenemos ministro de Economía del dólar, pero no tenemos ministro de Economía de la producción. Pero la Argentina es un cambio, reclama un cambio, y entre otras cuestiones, una de las metas que nos propusimos cuando llegamos a formar el Frente de Todo era una renovación profunda de la justicia, que tampoco se hizo. Que tampoco se avanzó en ese sentido. Y le quería preguntar... Alejandro, una interrupción. Como yo tengo otra actividad también por Zoom, es decir, si ustedes después me quieren volver a llamar por alguna otra consulta, no tengo ningún problema. Perfecto, pero me tengo que desenganchar ahora. Bueno. Listo. Te damos un gran abrazo y si seguimos te llamamos. Listo, perfecto, hasta luego. Maxi, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo ves esto? Las otras cuestiones del Plan de la Patria que tienen que ver con modificar cosas que el propio Frente de Todos se había comprometido en su origen.
Sí, a ver, la verdad, para ponerle un título, yo diría los últimos meses son absolutamente depresivos, ¿no? Es decir, lo que está pasando desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de ideas, de programas, de metodologías, es espantoso, digamos. No encuentro otro modo de definirlo, ¿no? Es muy cierto lo que decís, o sea, estamos atravesando un gobierno en donde el presidente actual, él solito, nadie lo mandó, solito, a mí me emocionó, debo decir, últimamente en esta etapa de mi vida estoy un poco flojo en el lagrimal, pero me emocionó cuando en el discurso de la Asamblea colocó el eje en los sótanos de la democracia, en la reforma judicial, identificó, digamos, luego algunos jueces que claramente habían prevaricado, habían privado ilegalmente de la libertad a un conjunto de personas solamente por su ubicación ideológica o política. Luego hizo algún símbolo más, se convocó una comisión de notables, que me pareció una buena idea. Digo, bueno, capaz que esa comisión le reduce el costo político, digamos, porque son estos notables lo que van a hacer. Esos notables hicieron una propuesta, hicieron un informe, y no se hizo nada. A pesar de que en el Ministerio de Justicia hay algún compañero, esto es, yo lo sé, digamos, no el ministro, pero algún compañero con vocación de transformación, pero no se hizo absolutamente nada en el tema que se había instalado como un eje fundamental, digamos. Entonces, y en los últimos días lo que tenemos son escenas patéticas, ¿no? Es decir, no tenemos una sola idea de lo que va a pasar con la reforma judicial. Me animo a decir que Massa representa también en ese aspecto todo lo contrario a lo que pretendemos desde cierta visión ideológica y política. Massa representa el punitivismo, Massa representa esta idea de que la seguridad ciudadana se consigue reprimiendo. O sea, lo ha dicho, digamos, ¿no? Cuando hacía el esfuerzo por distinguirse del kirchnerismo, digamos, esto lo dijo con mucha claridad. Para mal de mal... Giuliani, ¿no? En algún momento, Maxi, él trajo a Giuliani de New York. Sí, claro, bueno... Socio de Giuliani. Por eso, su modelo es todo lo que está mal, digamos, ¿no? Entonces, y encima, para mal de males, las últimas imágenes que suceden en Argentina, digamos, aparece la compra de un avión, el lamentablemente famoso avión de los vuelos de la muerte, que aparentemente estaba en el mercado, digamos, o sea, se fueron de shopping con Massa y compró el avión de los vuelos de la muerte a un precio caro, porque encima dice que la empresa dueña del avión especuló con su importancia, en una decisión inexplicable, porque yo digo, si querían hacer una especie de museo del Holocausto, un museo de la represión en Argentina, hay un montón de Falcon verdes más baratos, digamos, en la Argentina, ¿no? O hay un montón de picanas que capaz que en San Telmo se consiguen. O están los aviones de la Revolución Libertadora que mataron a un montón de civiles en Plaza de Mayo. Y ese museo no se inició todavía. Pero para mal de males, en la presentación de ese avión, ni siquiera se hizo lo que habría que hacer, digamos. Ese avión es un tabú. Entonces lo que había que haber hecho es, en todo caso, un video recordatorio, declaraciones en las causas donde se determinó esto. Ese avión tiene un valor probatorio, podría haber sido, digamos, traído forzosamente por un juez penal a la causa y no haber ido de shopping con ese avión, ¿no? Vos decís, Maxi, que en vez de comprarlo a un precio que encima Massa dijo que, como es lógico, dijo, el dueño nos cobró mucho, lo cual, la verdad, vos decís que ese avión podría haber sido embargado porque es probatorio de una causa de delitos de lesa humanidad. Pero por supuesto, con un argumento, encima hay convenios bilaterales. Convenio bilateral, por ejemplo, que Estados Unidos, con la mentira de que el avión de Venezuela se usó para supuestos ilícitos, que hoy está demostrado y está firme de que no fue así, está reclamando ese avión, y no es que están comprando el avión a Venezuela, están pidiendo que
el juez federal que ilícitamente intervino lo envíe con el apoyo del gobierno actual. Entonces, ese avión es prueba de delitos de lesa humanidad. Digamos, es espantoso lo que sucedió, pero además, en vez de haberte ido de modo compungido, doloroso, declaraciones, digamos, haber recordado esas declaraciones en las causas penales, porque bueno, como recuerdo puede ser, como esta idea de que no, eso no vuelva. No, se usó esa presentación del avión en donde solamente la imagen tuvo 3 minutos de protagonismo y después se usó para una explicación berreta, graciosa, de lo peor de la política argentina, diciendo por qué terminaron dirigiendo, digamos, la vicepresidenta diciéndole al candidato que él no era el candidato de ella, pero que bueno, qué sé yo, y diciéndole al otro que se tuvo que bajar por pedido de esa verticalista, diciéndole que no se preocupe. Toda una berretada espantosa, digamos. Entonces, a mí me parece que, sinceramente, últimamente yo le veo más condiciones a la vicepresidenta para hacer stand-up que para gobernar un país con convicción democrática y con ciertos ideales. Y lo digo con una tristeza descomunal. Porque estamos muy mal en la política argentina si es que alguien como un cuadro político, ideológico, con las convicciones que siempre hemos identificado en la vicepresidenta, está pasando este momento, ¿no? Este momento que ya viene, son unos años, ¿no? Que venimos cometiendo errores. O sea, digo, hoy en día, siendo ella vicepresidenta, en Argentina hay muchos pobres, hay una deuda descomunal legitimada ahora legislativamente, hay muchos perseguidos políticos, hay gente que ha sufrido esa persecución en carne propia. Entonces me parece que hay una corte adicta a lo peor de los factores reales de poder en Argentina, elegida a dedo en el 50% de esa integración, integrada por 4 hombres. Ninguno de los 4 tiene ninguna especialidad para estar en esa corte, no conocen nada de los temas que se tratan en la corte, y esa es la corte que tenemos. El presidente actual tuvo, aunque sea, la oportunidad de enviar una candidata, supongo, para cubrir una vacante de acuerdo a la integración actual, y no lo hizo. El presidente actual tuvo que, digamos, soportar 4 años de un procurador que es claramente del PRO, así como soporta el procurador, los 3 procuradores más importantes de Argentina, el de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia de Buenos Aires y el nacional. Los 3 tienen cercanía o son claramente cuadros políticos de la oposición. Y hemos soportado esto. Entonces, a mí me parece que yo sé que esto sobre la tristeza es difícil construir, pero mi primera sensación es de enorme tristeza, y me parece que como nunca, si siempre fue importante volver a las ideas, volver a nuestro programa, al plan de la patria, bueno, hay que seguir trabajando, y intentar nuevamente generar, aunque sea, si son 4, son 4, si son 8, son 8, pero los que tengamos mística, banderas, objetivos, y reconstruir desde ahí, porque la verdad que hoy, en cuanto a ideas y a valores y a épicas de transformación, hoy hay 0 en Argentina, digamos, ¿no? Eso solo. Bueno, gracias. Perdón, por la catarsis. Por favor, Maxi, no, muy interesante lo que decís. Hay un punto, y te lo hago como pregunta, y después tenemos que pasar a la tanda. Pero hay un punto del principio que vos dijiste, tu explicación, y de también respecto a Sergio Massa. Él, cuando hacía campaña por afuera del kirchnerismo, cuando lo enfrentaba, cuando se fue y lo enfrentaba, me acuerdo de un acto donde gritaba: los voy a meter presos, ¿no? Así fervorizando a su gente. Ese meter presos estaba directamente ligado a una visión de que el kirchnerismo era una especie de espacio de corrupción, ¿no?
no solo el punitivismo, sino que se afirmaba. Pero esa idea, si uno la desarrolla, está ligada al tipo de justicia que vos criticás y que Soberanos critica y que el peronismo y el kirchnerismo ha criticado, que es la idea de utilizar a la justicia para perseguir a los adversarios políticos, sobre todo aquellos que se enfrentan a los poderes. Digamos, tiene relación aquel Massa, ¿no es cierto?, con este aparato de justicia a favor de los sectores corporativos de la Argentina. Absolutamente. Mira, faltaba esto para que lo que yo llamo las dos selectividades de primera y segunda generación estuvieran apoyadas por un sector político ideológico cercano al nuestro, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. El sistema penal siempre ha sido selectivo. Durante varias décadas, la escuela de Maracaibo le debemos, desde una visión marxista, pero le debemos un diagnóstico muy, muy potente, muy serio, en la década de los 70, 60, acerca de cómo el sistema penal en toda América Latina, en épocas de instalación del capitalismo, necesitaba reprimir y llenar las cárceles de pobres. Los que quedaban fuera del sistema, que eran obviamente asistémicos, ¿no? Eso siguió siendo así, digamos. El sistema penal sobre todo persigue a los pobres. Lo que pasa es que ahora ya no necesita a los jueces. Lo hacen los sistemas policiales, con eso alcanza, digamos. Entonces sigue siendo la agencia policial una gran reclutadora de pobres, que son los que caminan, digamos. Claro. Por eso la policía no investiga nada, digamos, se choca con los patrulleros, con la gente que camina. Los que caminan, los que están en la calle, los que están expuestos al sistema de violencia institucional, son los vulnerables. Ahora, después viene una segunda, bueno, a esa selectividad, lamentablemente, el gobierno de Néstor y Cristina se sumó cuando, no sé si nos olvidamos ya, pero hay que recordarlo, que la reforma Bloomberg, la reforma punitivista de Bloomberg, se hizo en la gestión del Ministerio de Justicia del gobierno de Néstor. Uh-huh. Ese desastre legislativo, punitivista, xenófobo, eso se construyó en ese momento. Entonces, a la primera... Perdón, no sé, que yo era diputada en ese momento y me acuerdo que Bloomberg, ¿no?, por alguna razón vinculada con la presión de la prensa, etcétera, porque habían matado a un joven rubio, porque en realidad todas las veces que matan jóvenes marrones, parece que no cuentan, que no le importa a nadie. Y Bloomberg, el padre, se instalaba en la Cámara de Diputados, en la bandeja, con permiso del presidente de la Cámara, que era Camaño en ese momento, y tenía la foto de todos los diputados y diputadas para presionarnos para votar a favor de una reforma penal, una persona que había sufrido una desgracia espantosa, pero que no tenía la más remota idea de lo que era de leyes, ¿no? Ni el sistema penal. Ese proyecto no lo envió Garabano, lo envió el ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Pero la segunda generación, ahora con Massa, que es un representante de la utilización del sistema penal para la persecución de algunos sectores ideológicos, nos subimos a la segunda selectividad, que en la década, o sea, cuando en América Latina, en toda la región, empiezan a instalarse gobiernos de mayor compromiso popular, comunitario, más preocupados por la pobreza y por controlar como mínimo a los excesos, a los desastres del capitalismo, a partir de ahí cambia la selectividad. La selectividad de primera generación se la hace la policía, no hace falta los jueces. Ahora los jueces hay que utilizarlos para perseguir a los líderes políticos que representan ese cambio de sintonía ideológica en la región. Y es por eso que se instala nuevamente de modo regional una persecución más selectiva de los líderes obviamente comunitarios, políticos, ideológicos de las ONG, de los pueblos originarios. Bueno, o sea, votamos las leyes Bloomberg y ahora lo tenemos a Massa como representante de la persecución ideológica. Es un espanto lo que va a pasar. Uh-huh. Pero además si miramos lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Total. Y sobre todo lo que está pasando en el cuerpo. Vos hablabas recién de los cuerpos, de los pobres,
la xenofobia, lo que está sufriendo Milagro Sala, ¿no? El otro día estuvimos comunicados con ella y la verdad es que es espantoso. Ella tenía una vocecita finita, como no la he escuchado nunca, hablando de que el marido, el compañero Raúl Noro, está enfermo con una metástasis terminal, que el médico le había avisado a la familia que era el último tiempo de vida. Entonces, que hasta el perro estaba triste, el bichi, y que no comía. Recordemos que le han matado un hijo a Milagro Sala, está enferma, le han hecho una operación horrible en la rodilla y necesita una atención adecuada. El médico está pidiendo que la trasladen a Buenos Aires, o puede ser la capital o a la provincia de Buenos Aires, para tratarla, para evitar mayores daños. Y en el medio de eso y de la represión que se da en Jujuy por una constitución que viola la Constitución Nacional, que viola tratados internacionales, la quieren acusar. Ahora le abrieron una nueva causa pretendiendo acusarla de que ha tenido intervención, estando presa, con prisión domiciliaria, de que ha tenido intervención en la revuelta de Jujuy, ¿no? Una imagen realmente truculenta. ¿Y qué hace Massa, que quiere parecerse a Néstor Kirchner o alguien progresista? ¿Qué hace Massa, que fue amigo y socio político de Gerardo Morales? ¿Qué hace Massa, que el segundo de Gerardo Morales es del Frente Renovador? ¿Qué hace Massa, que ha ido a carnavalear con Gerardo Morales? ¿Tiene una palabra para decir? No han dicho una palabra, como no ha dicho una palabra el gobierno nacional, como si Jujuy fuera otro país, ¿no? Por eso, ante tanta angustia basal, ¿no? O sea, de las ideas, hubiera sido bueno que, aunque sea, Cristina cumpla uno de los ejes que puso sobre la mesa hace un mes, que es el de los programas. Bueno, que se hubiera tranquilizado. A mí me tranquilizan los programas más los ejecutores, ¿no? Es decir, por ejemplo, los programas más quiénes van a ser los ministros. Yo empiezo... a ver, la gente no cambia tanto. Entonces digo, si hubiera un ministro de Justicia que pone un ministro de Justicia fantástico y que el programa va a ser, y que se condiciona al candidato, bueno, por lo menos, no es que uno va a estar relajado, pero por lo menos el nivel de angustia baja un poquito. Pero esto no ha sucedido. No sé, la verdad que es preocupante. Muchachos, hacemos una cosa, tenemos que ir a la tanda de nuestro programa, la tanda de la radio. Maxi, ¿te quedás para después de las 12 o porque me habías dicho algo por el estilo? Si te tenés que ir... Tengo una exigencia familiar, pero me quedo un rato. Un ratito. Volvemos ahora porque le quiero preguntar a Mariotto, a Gabriel, toda la dinámica esta que estamos discutiendo, de lo que representa esta oferta de Sergio Massa, también ligado a la ley de medios y a la pelea por la democratización. Y tenemos un montón de mensajes y a la vuelta los leemos, los vamos a leer a todos a la vuelta, sí. Bueno, vamos a la tanda y lo más rápido que podemos volvemos, son 2 o 3 minutos nada más. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Política. La policía de Jujuy reprimió en Humahuaca tras el rechazo del Consejo Deliberante a la nueva Constitución. Mientras los manifestantes leían la declaración del legislativo local aprobada, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los vecinos disparando balas de goma. Desde distintas organizaciones que vienen manifestando su oposición a la reforma constitucional expresaron su repudio por lo ocurrido e informaron sobre varios